si te dijera que el impulso sexual no es tu enemigo, pero tampoco tu amo? Y si la energía que tanto consumes en buscar placer fuera, en realidad, la misma energía que necesitas para construir tu grandeza. Carl Jung no veía la sexualidad solo como un acto físico, sino como una fuerza psíquica profundamente transformadora. Pero aquí está el dilema. Cuando esa fuerza se desperdicia en gratificaciones vacías, tu voluntad se debilita, tu enfoque se disuelve y tu alma queda atrapada en la inmediatez. La pregunta no es si debes reprimirte. La verdadera pregunta es, ¿qué podrías lograr si fueras capaz de canalizar tu deseo en lugar de obedecerlo? Hoy vamos a descender en lo más profundo de esa tensión interna, entre pulsión y propósito, entre deseo y dirección, porque tal vez, solo tal vez, tu verdadero poder no esté en ceder, sino en elegir. ¿Estás listo? Sección 1. El silencio que desmonta la máscara. Cuando un hombre decide alejarse de la actividad sexual, ya sea por elección consciente, por necesidad o simplemente porque algo dentro de él le pide silencio, no se encuentra con la iluminación que muchos prometen. Lo que aparece al principio no es claridad, es vacío. Un vacío seco, inquietante, como si el mundo se hubiera apagado de golpe. Ya no hay adrenalina, no hay estímulo, no hay recompensa inmediata. Lo que antes llenaba el día, mensajes, coqueteos, anticipación, validación, desaparece. Y entonces el tiempo comienza a cambiar. Los días se sienten más largos, las noches más intensas. El cuerpo no sabe qué hacer con esa energía que antes liberaba sin pensar. Pero el verdadero impacto no ocurre en el cuerpo, ocurre en la mente. Carl Jung hablaba de esto como un punto de ruptura del ego proyectado. Ese yo que sin darte cuenta construiste para ser visto, para ser deseado, para encajar en los códigos invisibles de lo que el mundo espera de un hombre. Y cuando la búsqueda sexual cesa, ese yo comienza a desmoronarse. Al principio no lo notas, solo hay una incomodidad difusa. Te miras al espejo y no hay brillo. Haces las mismas bromas y no suenan igual. Vas a los mismos lugares, pero todo parece más lento, más pesado. Es como si el guión de tu vida estuviera desenfocado. Lo que se rompe no es el deseo, es la estructura que lo contenía. El personaje que llevabas años interpretando, el seductor, el divertido, el seguro. Sin la energía sexual operando como moneda de validación, ese personaje empieza a perder sentido. Y lo que queda debajo no siempre es bonito. Lo que emerge es el hombre real, no el ideal, no el aprobado, no el versionado. El real, con sus dudas, sus vacíos, su miedo a no ser suficiente, su necesidad de afecto, su historia emocional no resuelta. Y es allí donde muchos se quiebran, porque hasta ese momento el deseo era una distracción, un lugar cómodo donde esconderse. Sin él, no hay más máscaras. Solo queda un rostro desnudo frente al espejo del alma. Este es el primer silencio después de años de ruido. No un ruido externo, sino el zumbido sutil, constante, de una mente que giraba alrededor de la atracción, la conquista y la autoimagen. Un zumbido tan integrado que ya no lo notabas. Pero ahora que se apaga, te das cuenta de que estabas corriendo constantemente, aunque juraras que estabas en control. Y es aquí donde comienza la verdadera alquimia. Porque ese silencio incómodo no es castigo, es revelación. Es como si el alma dijera, ya no necesitas interpretar. Es hora de recordar quién eres sin aplausos, sin miradas, sin guiones. Jung decía
que el ego necesita morir simbólicamente para que el self, el yo, auténtico, profundo y conectado pueda emerger. Pero esa muerte nunca es cómoda. Siempre viene acompañada de crisis, de confusión, de un sentimiento de pérdida sin nombre. Muchos hombres, en este punto, huyen. Retoman el ciclo. Buscan una nueva conquista, un nuevo estímulo. Cualquier cosa que les devuelva el personaje que los hacía sentir en control. Pero unos pocos se quedan. Sienten el temblor interno y en lugar de taparlo, lo escuchan. Se sientan en el suelo con ese vacío y lo exploran. Y entonces descubren algo que cambia todo. Detrás del silencio no hay muerte, hay nacimiento. El nacimiento de un nuevo nivel de conciencia. Un espacio donde ya no eres lo que haces ni lo que conquistas, sino lo que eliges ser cuando nadie te mira. Ese es el verdadero poder que comienza a despertar cuando desmontas la máscara. No se trata de volverte alguien más fuerte. Se trata de volverte alguien más verdadero. Y ese tipo de verdad no puede comprarse. Solo puede encontrarse en el vacío que la mayoría evita. Pero tú, si estás aquí, es porque ya has sentido que hay algo en ese silencio que te llama. No es destrucción, es transformación. Sección 2. La energía sexual como puente a lo sobrenatural. Carl Jung no veía la energía sexual como un simple impulso físico. Para él, era una fuerza psíquica, una expresión poderosa de la libido que podía hundir al hombre en el caos o elevarlo a un nivel de conciencia casi místico. En sus décadas de observación, notó que algunos hombres parecían irradiar algo más allá de lo visible. No era belleza, no era fuerza física, era presencia. Un tipo de presencia que no necesitaba demostrar nada, porque lo decía todo sin palabras. Era una mezcla de fuego contenido, dominio interno y conexión con algo que parecía venir de otra dimensión. Jung se dio cuenta de que ese tipo de hombres tenían algo en común. No huían de su energía sexual, pero tampoco se esclavizaban por ella. La habían domesticado, habían aprendido a transmutarla, como el alquimista transforma el plomo en oro. Esa energía, que para la mayoría se convierte en ansiedad, distracción o vacío, para ellos era el motor de su creatividad, de su disciplina, de su genialidad. Esa presencia magnética no era un don divino al azar, era el resultado de una elección constante, la elección de redirigir la energía más primitiva hacia una expresión superior. Y esto no es algo nuevo. Jung encontró evidencia en todas las culturas, en todas las épocas. Los samuráis no solo entrenaban el cuerpo, practicaban la contención para fortalecer el espíritu. Los monjes tibetanos sabían que la energía sexual contenida podía despertar visiones, estados elevados de conciencia. Los espartanos entrenaban en abstinencia antes de las batallas para afilar su mente y volver indestructible su voluntad. Incluso en el silencio de sus laboratorios, genios como Nikola Tesla y Newton hablaban de cómo la castidad voluntaria abría puertas a una inteligencia superior. No eran castos por represión moral, sino por expansión espiritual. Jung entendió que cuando la energía sexual no se descarga de inmediato, comienza a transformarse. Es como un fuego que, si no se consume en la superficie, calienta las capas profundas del alma. Esa acumulación consciente eleva la vibración del cuerpo, expande la mente y activa zonas del inconsciente que normalmente están dormidas. Y es ahí donde lo extraordinario comienza a ocurrir. Los sueños se vuelven más intensos, las intuiciones más precisas, la mirada más penetrante, las decisiones más certeras.
No porque se elimine el deseo, sino porque el deseo deja de ser un ruido y se convierte en dirección. El impulso sexual, cuando no se reprime, ni se actúa compulsivamente, se convierte en un combustible espiritual. Jung lo llamó la base de toda energía creativa. Y es justamente eso, una fuerza que puede hundirte en la confusión o elevarte a estados de conciencia donde el alma toma el control. No se trata de volverse un monje. Se trata de comprender que tu energía sexual no es solo para placer, es para creación, para visión, para poder. Y cuando dejas de desperdiciarla, todo en tu vida comienza a ordenarse de otra forma. Tus pensamientos ganan fuerza, tus palabras cargan magnetismo, tu propósito se vuelve más claro. No porque cambiaste el mundo externo, sino porque te conectaste con una fuente interna que casi nadie se atreve a mirar de frente. Tu energía más primitiva convertida en tu expresión más divina. Sección 3. La caída de la máscara y el regreso de la sombra. La mayoría cree que la abstinencia destruye el deseo, que lo mata, que lo apaga. Pero Jung fue claro en esto. La abstinencia no mata la lujuria, la saca de su escondite, la desnuda, la arrastra fuera de las sombras, y ahí comienza la verdadera batalla. Porque lo que emerge no es solo deseo reprimido, es la sombra. Y la sombra, según Jung, no es algo que viene de afuera, no es un demonio ni un trauma aislado, es todo lo que has rechazado de ti mismo, todo lo que no pudiste integrar, todo lo que aprendiste a ocultar para ser amado, para ser aceptado, para sobrevivir. Al dejar atrás el ciclo de estímulo sexual, lo primero que se fractura no es el deseo, es el sistema nervioso. Tu cuerpo, tu mente y tu energía han estado adaptados a microdosis constantes de placer. La validación, el coqueteo, la pornografía, la fantasía, incluso el simple hecho de saberse deseado, todo era una droga, una forma de dopamina fácil, de control emocional rápido, de evitar el verdadero dolor. Y cuando todo eso desaparece, lo que se activa no es paz, es abstinencia. No una abstinencia física, sino emocional, espiritual, energética. Y como cualquier droga, su ausencia no se procesa con calma. Primero llega la rabia, irritabilidad sin razón, explosiones pequeñas pero constantes. Esa sensación de que el mundo te debe algo y te lo está negando. Después llega la tristeza, una melancolía sin historia, sin argumento, como si te hubieras desconectado de algo que antes te sostenía, aunque no supieras qué. Y finalmente, lo más peligroso, el vacío frío. No un vacío poético, no una pausa tranquila, sino un hueco existencial. Un sentimiento de que nada te llena, nada te entusiasma, nada tiene color. No es exactamente depresión, pero se parece mucho. Ahí es cuando la mente entra en modo supervivencia. Empieza a pedir su dosis, y no necesariamente de sexo, sino de todos esos rituales que lo rodeaban. Deslizar en el celular, fantasear, imaginar, actuar. Todo eso no era solo hábito, era autorregulación emocional, distracción sofisticada, estrategia de evitación, y ahora ya no están. Y en ese vacío, la sombra entra en escena. La sombra, para Jung, no era maldad, era lo no mirado, lo negado, lo que aprendiste a esconder porque no encajaba con la imagen de quien creías que debías ser. Y durante años, usaste tu energía sexual no solo para conectar,
sino para escapar de esa sombra, porque el deseo es una vía rápida para no sentir el dolor, para no entrar en el silencio, para evitar el espejo. Pero cuando la máscara cae, la sombra regresa, a veces como ansiedad, a veces como enojo, a veces como un recuerdo que preferías no tocar, y otras como una sensación de que no sabes quién eres sin esa adicción sutil al deseo. Lo importante aquí es entender algo. La sombra no vuelve para destruirte, vuelve para integrarse. Pero esa integración no ocurre con afirmaciones bonitas ni con meditaciones superficiales. Ocurre cuando tienes el valor de quedarte, de no huir, de mirar la incomodidad sin querer taparla, de atravesar la rabia sin descargarla, de respirar en medio del deseo sin actuarlo, de sostenerte en el vacío sin rellenarlo con lo de siempre. Y es ahí donde ocurre lo que Jung llamaba el proceso de individuación. No el camino a ser perfecto, sino el camino a ser completo. Porque tú no eres solo tu luz, eres también todo lo que has evitado ver. En esta fase, el hombre ya no busca validación externa, porque ha empezado a ver que lo que estaba intentando conquistar afuera era solo un reflejo de lo que no había aceptado adentro. Y eso cambia todo. Pero pocos llegan a este punto. La mayoría escapa antes. Regresan al ciclo, al mismo impulso, al mismo personaje. Porque mirar tu sombra es mirar tu dolor. Y muy pocos están dispuestos a ver su dolor sin disfraz. Pero si tú llegas a este lugar, si tú puedes sostener la incomodidad, si eliges no huir, no ceder, no distraerte, entonces algo empieza a moverse. No afuera, adentro. Y cuando eso se mueve, ya no hay marcha atrás. Sección 4. La transmutación y el renacer. Si logras resistir, si no cedes ante la urgencia de los impulsos, si en vez de huir o buscar alivio en la gratificación inmediata, decides quedarte dentro del fuego, enfrentando esa llama interior sin apagarla ni escapar, algo profundo comienza a transformarse. No ocurre de manera abrupta ni con un destello repentino de iluminación, sino que es un proceso silencioso y casi invisible que empieza a gestarse en lo más profundo de tu ser, en ese territorio invisible donde se forjan los cambios auténticos. Al principio ese cambio ni siquiera se siente como una victoria. Más bien parece un vacío inmenso. Una sensación de cansancio que se vuelve compañera constante, como una batalla solitaria que parece carecer de gloria y reconocimiento. Esa sensación es engañosa, porque es precisamente el crisol donde el renacer empieza a tomar forma. Esa energía sexual que antes se disipaba con ansias y urgencia hacia el exterior a través de la búsqueda constante, el deseo insaciable, la necesidad permanente y las distracciones fugaces comienza a cambiar su curso. Ya no se pierde en mil deseos pasajeros ni se escapa por los sentidos. En lugar de eso, se vuelve hacia adentro, se recoge, se concentra y se enciende como una llama que sube por una columna invisible que recorre todo el cuerpo desde la base de la columna vertebral hasta la cima de la conciencia. Esa energía que parecía indomable y descontrolada empieza a ser domesticada, a ser aliada en vez de enemiga. No es que esa energía desaparezca, ni que se extinga su fuerza original, sino que cambia radicalmente de dirección. Ya no sale impulsada por la ansiedad o la urgencia, sino que se eleva, se purifica y se transforma en algo más sutil pero infinitamente más poderoso. Se convierte en el foco de atención que te permite ver con claridad,
en la visión profunda que conecta con propósitos mayores, en una presencia serena que no necesita hacer ruido para ser sentida. La fuerza ya no radica en impresionar o en buscar la aprobación externa, sino en esa autoimpresión que nace de reconocerte, aceptarte y admirarte en tu propio viaje. No necesitas seducir ni buscar aprobación, porque has recuperado un poder interno que no depende de la mirada ajena. Y esa transformación es palpable. No solo la percibes tú, sino que quienes te rodean también la sienten, aunque no sepan ponerle nombre ni entender cómo ocurre. Se nota en la mirada que ya no implora ni duda, sino que afirma y sostiene. Se nota en la manera en que caminas, con firmeza y sin prisa. Se nota en cómo hablas, sin ansiedad ni necesidad de llenar silencios. Hay una presencia que se vuelve magnética precisamente porque no está aferrada a nada ni a nadie, porque es auténtica y plena en su silencio. Es una fuerza que se reconoce y no necesita buscar. Carl Jung lo documentó una y otra vez. Los hombres que cruzaban ese umbral, que decidían abrazar la abstinencia consciente y la transmutación de su energía sexual, no se volvían ni rígidos ni fríos como algunos temían. Todo lo contrario, se abrían a una creatividad desbordante, a una intuición profunda, a una conexión espiritual con lo sagrado que parecía fluir de manera natural. Comenzaban a experimentar visiones internas, a recibir ideas y revelaciones que no podían explicar con la lógica racional, a tomar decisiones con una seguridad que trascendía la simple razón. No se trataba de convertirse en alguien especial o fuera de lo común, sino de haber dejado de huir de sí mismos, de haberse enfrentado al abismo interno, para conquistar esa energía tan poderosa y primitiva que habita en lo más bajo del ser humano, y que una vez purificada, puede elevarse hasta tocar las más altas esferas del espíritu. Este renacer es distinto de las modas pasajeras de la espiritualidad o de las frases motivacionales que buscan consolar sin transformar. Es un renacer que llega tras una muerte profunda, la muerte a la adicción más antigua y sutil, a la dependencia inconsciente de la lujuria y el deseo mal dirigido. Porque al final, no es la lujuria en sí misma la que nos debilita, sino la falta de un propósito claro, la ausencia de una dirección consciente. No es el deseo lo que nos atrapa, sino la forma en que inconscientemente reaccionamos a él, buscando huir, llenar vacíos o distraernos. Cuando ese patrón cambia, cuando esa reacción automática se reemplaza por presencia y conciencia, cambia todo lo demás. Ya no hay necesidad de demostrar nada a nadie, porque la sola presencia es suficiente para comunicar un poder interior, una fuerza inquebrantable que no se construye con palabras ni con acciones externas, sino con el dominio de uno mismo. Este es el verdadero renacer, la verdadera transformación, el despertar que se manifiesta en cada gesto, en cada mirada y en cada respiración, revelando a un ser humano que ha conquistado su energía más poderosa y ha elegido dirigirla hacia la creación, la sabiduría y la plenitud auténtica. Te propongo un desafío. Durante los próximos días, observa en ti mismo cada impulso, cada fantasía, cada distracción sexual, y en vez de actuar de forma automática, siéntate contigo. Pregúntate, ¿esto es deseo auténtico o solo una fuga de energía? ¿Estoy persiguiendo placer o estoy huyendo de mi propósito? Si esta reflexión te resonó, quiero que comentes aquí abajo con la palabra clave dominio interior. En el próximo video, leeré tu comentario y te saludaré personalmente. Recuerda, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras,
sino tener el poder de no hacer lo que no necesitas. Compartimos caminos que transforman, para que existan mentes que despiertan. Nos vemos pronto.